Así es la página web que lanzó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras el bloqueo de sus cuentas en Twitter y Facebook, el republicano busca ganar mayores adeptos. El expresidente Donald Trump lanzó una página web para preservar el magnífico legado de su administración y avanzar en la agenda America First, en la que no hay mención alguna a las cosas que empañaron su presidencia, ni haber sido el primer presidente sometido a 2 juicios políticos en el Congreso, aunque en ambos fue absuelto con los votos de los republicanos, ni la toma del Congreso por sus seguidores a los que había arengado antes a luchar contra el fraude, del que dijo haber sido víctima en las elecciones de noviembre de 2020. Tienen cabida en una web hecha a mayor gloria del 45 presidente de Estados Unidos. Nombrada 45office.com, la página, que está pensada como una plataforma para que los ex seguidores del expresidente republicano puedan estar en contacto, dada la cláusula de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook por incitar a la violencia. Es un panegírico de su presidencia, que como tal omite cualquier cosa que le quite brillo y ensalza al máximo su figura y hechos. A través del compromiso cívico y el activismo público, la oficina de Donald Trump se esforzará por informar, educar e inspirar a los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida mientras buscamos construir un futuro estadounidense verdaderamente grandioso, señala 45office.com en su página de apertura. La oficina de Donald Trump se esforzará por informar, educar e inspirar a los estadounidenses de todos los ámbitos. Una fotografía tomada el día que asumió la presidencia en enero de 2017, en la que se ve a Trump bailando con su esposa Melania en la Casa Blanca, es la imagen que uno se encuentra al entrar a la web del hoy expresidente y residente en Palm Beach, Florida. A través de esta oficina, el presidente Trump seguirá siendo un defensor incansable de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro gran país y de su derecho a vivir con seguridad, dignidad, prosperidad y paz. Agrega como tarjeta de presentación 45office.com, presenta a Trump como el artífice del movimiento político más extraordinario de la historia, el hombre que derrotó el aparato establishment de Washington y el primer outsider ajeno a la política verdadero en llegar a la Casa Blanca. El acento está puesto en sus logros económicos, en cómo la clase media vio subir sus ingresos 5 veces más que en la anterior administración y en la reducción del desempleo al nivel más bajo en medio siglo, incluyendo los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos. La política migratoria es otro fuerte de Trump en la web, que resalta al comprender que la seguridad fronteriza es un tema de seguridad nacional. El presidente Trump logró la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y firmó una serie de acuerdos históricos con nuestros socios en el hemisferio occidental para detener el contrabando, el tráfico y la migración ilegal. Entre otros méritos que le atribuye esta web está el haber restaurado el principio de que los recién llegados al país deben ser económicamente autosuficientes y el haber terminado con el fraude sistémico de asilo y reducido las admisiones de refugiados a niveles sostenibles. Ningún presidente ha hecho más para construir un sistema de inmigración que promueva la seguridad, la dignidad, la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense, señala la web, siguiendo los pasos a un Trump que desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach no ha parado de acusar al presidente Joe Biden de crear un desastre en la frontera con México por haber desmantelado sus políticas. La nueva web también otorga a Trump el mérito de haber salvado un número incontable de vidas a los inicios de la pandemia con el cierre de las fronteras de Estados Unidos para chinos y europeos, el reabastecimiento de unos suministros médicos que estaban agotados y las pruebas de COVID-19 y vacunaciones masivas. Estados Unidos es casi desde los inicios de la pandemia en 2020 el país con más casos de COVID-19, 30,3 millones, y más muertos, más de 550,000 por la enfermedad. La web ensalza también la política exterior de Trump por haber puesto a Estados Unidos primero frente a China y otros países y haber logrado un acuerdo de paz en Oriente Medio, luchando contra el virus o terroristas extranjeros, creando empleos, asegurando las fronteras de Estados Unidos, liberando la energía de Estados Unidos,
revitalizando el patriotismo o restaurando el espíritu estadounidense, el presidente Trump nunca flaqueó en las defensas de nuestros valores, nuestras familias, nuestras tradiciones y nuestra libertad, señala 45office.com. Por otro lado, títulos 8 y 42. El muro invisible para los miles de inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos. La política migratoria de Joe Biden se topa con una infraestructura inadecuada para responder prontamente al reto de atender a miles de migrantes que llegan en busca de asilo en la frontera con México, obligando a la Casa Blanca a utilizar dos herramientas que el gobierno anterior activó como parte de su política de tolerancia cero y para controlar la pandemia del COVID-19. Fabián aguarda en la localidad de Los Pájaros, Sonora, norte de México, fronterizo con Arizona, el momento indicado para cruzar la frontera para reunirse con su familia en Nevada. Me han regresado ya 12 veces, dice el otro lado del teléfono. Cada vez que me agarran me hacen preguntas que si soy pollo, coyote y burrero. Y después que les digo que no, me dicen que no puedo entrar por el COVID y me mandan de regreso. El inmigrante mexicano es uno de los miles que en los últimos 5 meses han sido expulsados por la patrulla fronteriza bajo el título 42 del Código de Estados Unidos, activado el año pasado por el gobierno de Donald Trump como parte de las medidas de emergencia sanitarias para frenar la pandemia y de paso la inmigración indocumentada. Cuenta que llegó siendo niño, con sus padres, pero en 2018 fue detenido por la policía de Las Vegas por una infracción de tránsito. Me pidieron los papeles y vieron que era indocumentado. Entonces llamaron a inmigración y el 20 de abril me deportaron. Allá se quedaron mis 2 hijas y mi esposa. Se fue a vivir a Tijuana, donde consiguió empleo y compró una casa. Pero por razones de salud mi esposa y mis hijas no se pudieron venir. Dejé todo para irme de regreso, pero no he podido. Me agarran y me devuelven. Me agarran y me devuelven. Lo trataré quizás esta noche, todo depende de cómo esté el clima. Solo Dios dirá. Me estoy preparando para ver si salgo, dice y se queda en silencio. En lo que va del año fiscal, octubre del año pasado a finales de febrero de este año, otros 381.946 inmigrantes como Fabián corrieron la misma suerte. El otro muro. 2 prohibiciones incluidas en Código de Estados Unidos y que fueron activadas el año pasado para detener la propagación de la pandemia se han convertido en piezas clave de la política migratoria de Joe Biden para contener la crisis en la frontera con México. Cuando el 21 de marzo de 2020 el entonces presidente Trump activó los títulos 8 y 42, lo hizo para contener la propagación del COVID-19 y también frenar la llegada de inmigrantes que llegan en busca de asilo. Un año después, el gobierno de Biden utiliza las mismas herramientas porque la pandemia no se detiene. Y tampoco el éxodo. Miles de personas que abandonan sus países y tratan de llegar a Estados Unidos en busca de asilo. Y al igual que el año pasado, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo CBP reitera que en la frontera con México sigue existiendo un serio peligro de mayor entrada y propagación de la enfermedad, que a la fecha ha infectado a más de 30,2 millones de personas y causado casi 550,000 muertes en el país. Pero hay una diferencia clave. Trump utilizó la pandemia para expandir su política migratoria de tolerancia cero en la frontera. Biden, en cambio, trata de restablecer el golpeado debido proceso migratorio en medio de una pandemia que no cede. Y en vez de rechazar a todo el que viene en busca de refugio, ordenó procesar a menores no acompañados, porque así lo establece la ley. Los números de febrero. Febrero fue el primer mes completo de Biden en la Casa Blanca. De acuerdo con datos del CBP, en la frontera con México, fueron expulsadas 102.020 personas bajo los títulos 8 y 42 de la Ley de Inmigración, entre ellos inmigrantes adultos solteros y unidades familiares, excepto aquellas que México no recibió. El título otorga discreción a los agentes fronterizos para permitir solo la entrada de menores y expulsar al resto basado en los procedimientos migratorios porque no califican para un beneficio, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Expulsiones de migrantes por motivos de inadmisibilidad. Deportaciones registradas en febrero de 2021 en la frontera entre Estados Unidos y México. Frontera cerrada.
Las cifras del CBP indican que el número de extranjeros expulsados durante febrero pasó de los 100.000 y en lo que va del año fiscal 2021, la cifra total de deportados asciende a los 300.000 extranjeros indocumentados.